Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. Somos el Grupo 1 y vamos a exponer sobre el proyecto de restauración fluvial del río Ucero. La introducción. El río Ucero atraviesa de norte a sur la comarca del Burgo de Osma. Este río está entre Valladolid y Zaragoza. El río Ucero es un río el cual su forma natural prácticamente desapareció debido a que el humano le hizo modificaciones con el fin de obtener ventajas agrícolas. El objetivo. Con este proyecto se pretende resolver el problema hidráulico y medioambiental creado en este tramo del río Ucero, favoreciendo la recuperación de su configuración natural, disminuyendo en lo posible el riesgo de inundaciones en vías de comunicación y núcleos urbanos y conectándolo tanto socialmente como haciéndolo franqueable para la población piscícola al ser un río truchero con un elevado interés para la pesca. Bueno, la metodología que se usó tiene que ver en que los estudios realizados se hicieron en diferentes puntos. Ahí se iban a decidir qué tipo de construcción debían hacer o quitar, hablando de motas y escolleras, además de que también se ampliaban las llanuras de inundación para contribuir con la disminución de velocidades y aumentar la protección. Con esto voy a proceder a decir uno de los resultados. Se retiraron las motas laterales. La retirada de motas laterales existentes en ambos márgenes del río Cero, llevando a cabo la remoción y extendido del terreno para permitir la movilidad lateral natural a la corriente, como lo vemos en las imágenes de la izquierda. Se potencia la capacidad natural del cauce para laminar caudales punta, atenuando las consecuencias de las inundaciones en zonas urbanas. A continuación, Ron. En el tratamiento de la vegetación riparia, todas las plantas que estuviesen invadiendo el cauce se retiraron, así como especies invasoras o plantas enfermas. Y se hizo un mejor tratamiento silvícola selectivo, además de incorporar plantaciones con vegetación autóctona. Este punto lo veremos más enfatizado en la presentación de mi compañero. Con el siguiente resultado es sobre la recuperación de la morfología natural. En base a fotografías aéreas de la zona en 1956 y los testimonios de lugareños, se ha recuperado un antiguo brazo o meandro por el cual antiguamente fluía el río Ucero. Se eliminó la mota de entrada al mismo y se ha abierto el propio brazo a la salida del cauce del mismo. De manera que el río Ucero puede fluir por este meandro cuando sube el caudal por encima de una determinada cota. En la disminución de los efectos negativos de las inundaciones sobre el núcleo urbano de las infraestructuras, se ha estabilizado mediante técnicas tradicionales, correctamente mediante escollera o pedraplén, dos pequeños espacios de 100 mililitros en total y se elevaron la altura de los márgenes en tres pequeños tramos a petición de los lugares donde frecuentemente las inundaciones hacían daño. El montaje de estos elementos nos ayudó a la limitación de las inundaciones. A continuación, mi compañero. Gracias, Ronnie. Muy bien, ahora vamos a hacer un análisis de este proyecto, para lo que hemos tomado referencia al sistema de Holanda del Instituto TU Delft con alta experiencia en inundaciones. El problema son las inundaciones, el desequilibrio ecológico y el riesgo a la seguridad local. El objetivo fue recuperar la continuidad del río Ucero y disminuir el riesgo de inundaciones. Los requerimientos: se requiere una infraestructura verde, es decir, una infraestructura que no ocupe materiales usuales de construcción, sino que se utilizó y se reacomodó los materiales de la zona para con esto mejorar los procesos fluviales. El marco de la normativa europea y española son la referencia para este modelo y además se buscaba que se cumpla con una aceptación social de las áreas aledañas y un presupuesto de 678.048.47 euros. Soluciones alternativas. No se mencionan otras soluciones alternativas. Sin embargo, se menciona que el diseño técnico se utilizó un modelo InfoWorks del ICM con versión 4.5 y un mapa de caudales máximos CAUMEX de SEDEX, es decir, modelos computarizados. La evaluación se refería a los gráficos de la derecha, en la que se puede ver que se está tratando de evitar que el río se acerque hacia la carretera, y por selección se aplicó el modelo que se describe en el paper. Finalmente, hemos hecho un cotejo de resultados analizando la continuidad que se cumple, las características del agua, se busca cumplir las características del agua, mejorarlas y recuperarlas, la endogeneidad,
sí se busca que las especies y elementos sean propios del lugar. La viabilidad de población también, de la población nativa, especialmente de los ecosistemas, se busca recuperar, conservar especies amenazadas. No se menciona mucho al respecto de eso. No le queremos decir que no se lo haya hecho, sino que, de acuerdo al paper, estos parámetros no se mencionaron. Tampoco se habla mucho de la integridad trófica, es decir, cómo afectan las plantas y los animales propios del lugar dentro de la red del ecosistema, ni la asociación ecológica, que habla de un proceso que empieza con plantas pioneras, plantas de transición y luego las plantas nativas. Finalmente, la integridad de zona es lo que habló Ronnie, se cumple, los ciclos inorgánicos también de lo que habló Ronnie y Alejandro, y la resiliencia, es decir, que esta estructura dure con el tiempo, y no solo dure con el tiempo, sino que soporte varios procesos en los que podría tener precipitaciones altas. De manera general, se considera que es un diseño amigable y ecológico, pero según el criterio del DELF, carece 3 principios para ser considerado un proyecto de Building with Nature. Finalmente tenemos las conclusiones. La propuesta es efectiva y cumplió su objetivo. La segunda es que, a pesar de no cumplir todos los criterios, es una propuesta ecológica y podríamos utilizarla como referencia en Ecuador. La tercera es que la naturaleza con sus ciclos no es enemiga del ingeniero, como se piensa usualmente, sino que es una aliada, y no como un objeto, sino como un agente, y que debemos construir con ella y no contra ella. Las recomendaciones es mejorar la redacción y considerar los principios de conservación de especies, integridad de la red trófica y sucesión ecológica. Las fuentes están aquí y gracias por su tiempo.